Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos. Pues hoy, May, auditorio, vamos a abordar una temática interesante, pero desde una mirada específica, ¿no? Porque vamos a hablar de la desaparición de personas, pero desde el abordaje que en su momento ha, pues, hecho del conocimiento la actual administración, pues, digamos, federal, ¿no? La presidenta en relación a este tema de las desapariciones de personas, ¿no? Hay una política específica que ella ha hecho del conocimiento y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, pero también lo vamos a leer a partir de la voz de una víctima de desaparición, ¿no? Una víctima indirecta de desaparición. Entonces, ¿te parece si comenzamos, May? Sí, adelante. Desde que empezaste con el tema hice caras porque es un tema preocupante, triste, frustrante. eh, Son muchas situaciones y nosotras que lo vivimos solo como asesoras jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar hoy qué es, ¿no? ¿Qué es la desaparición? ¿Cuál es esta política que está planteando la presidenta? Ujú. ¿Y cuáles son las acciones, estas reformas, casos importantes que hemos tenido? Y como dices, al final, pues vamos a cerrar con el testimonio de una víctima indirecta. Entonces, pues entramos ya de lleno, ¿no? Ok. La desaparición de personas en México pues desde luego ya constituye una crisis humanitaria, ¿no? Que es Ujú. persistente, que ha afectado a miles de familias a lo largo de las últimas décadas. Fuimos hace poco, ¿recuerdas? A un Ujú. informe y las cifras tan alarmantes de en un año 700 personas al año desaparecidas y en pocos años ya estamos hablando de miles de Ujú. personas. Es preocupante escuchar los casos de cada una de las víctimas indirectas, pues es preocupante porque pues platican desde su trinchera lo que han vivido y pues bueno, sí es un fenómeno que se ha ido acrecentando y frente a esta problemática, el gobierno federal ha implementado diversas estrategias para abordar y mitigar el fenómeno. Recientemente, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una serie de acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de búsqueda, justicia y atención a las víctimas y a sus familias. No sé si realmente está dando resultados, si realmente se está aplicando, si realmente tenga esta voluntad política de llevarlas a cabo, pero de que ella las anunció, y si todavía nos pudieras platicar, ¿qué nos dice la ley? Sí, claro. Digo, al final tenemos esta información, pues de pronto de lo que hemos avanzado, de lo que hemos transicionado, pero pues también tiene que ver con la parte de la, pues digamos, de la ley, ¿no? Porque también tiene que ver con ese componente. Tendremos que decir que tenemos una ley en materia de desaparición forzada, pero también en los temas de personas desaparecidas por particulares. Esta es una ley que se promulga por ahí del 2017 y ha generado estas estructuras institucionales de una Comisión Nacional de Búsqueda, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero acá lo que tenemos que poner en tela de juicio es la efectividad de esa norma, ¿no? Porque sí, digo, al final se crea a partir de los movimientos de víctimas en todo el país. Tenemos un instrumento jurídico a partir de la movilización de estas víctimas, pero que cuando ya lo queremos ver materializado de qué tanto funcionan estas comisiones de búsqueda, el registro de verdad es real y demás, pues ahí es donde nos vamos a enfrentar a importantes desafíos y una evidente falta de coordinación que estamos presenciando entre las diferentes instituciones o el argumento recurrente de los recursos insuficientes a partir de una austeridad, ¿no? Eh,
También ha reconocido esta ley, pues figuras que antes no estaban sancionadas, porque una cosa es la desaparición forzada y otra la desaparición cometida por particulares, que eso ya lo hemos abordado en otros programas en donde hemos referido que esa crisis de la que tú hablas, Mike, ha sido tal que nos ha llevado a tener una ley específica en la materia, es decir, no, la desaparición forzada se conoce en América Latina, pero la figura específica de desaparición cometida por particulares, recuerden que la desaparición forzada es intervienen agentes estatales, Ujú. pero estábamos teniendo casos en donde pues solamente no sabíamos qué había pasado con esas personas. Entonces, tenemos este tipo de ordenamiento, sin embargo, pues no hemos tenido un avance significativo ni en la reducción de hechos delictivos, ni en la identificación de personas. Y esto, la problemática es que genera mucha incertidumbre en las familias y una pues sobrecarga estatal que eso evita que analicemos el fenómeno en su justa dimensión. Y tenemos ahí un caso pues interesante que es el que ha movido precisamente la política del gobierno federal. ¿Nos puedes contar, Mike? Sí, pues nuevamente todos estos colectivos y estos grupos que se asocian de manera particular, individual, que a través de su problemática van encontrando un fin sobre el cual trabajar y que lamentablemente el Estado ni interviene, ¿no? Siempre las organizaciones de la sociedad civil somos las que estamos trabajando a la par con las víctimas y bueno. ¿Qué sucede? Pues se levanta, ahora sí se abre la caja de Pandora cuando guerreros buscadores de Jalisco y las madres buscadoras en marzo del 2025, no tiene mucho, lo recordarán, existe una denuncia anónima. Entonces los colectivos de estos dos que les acabo de mencionar, pues entran al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, y pues ahí identifican cientos de prendas, zapatos, casquillos, libretas, restos óseos en 3 hornos clandestinos y algunos estaban ocultos bajo ladrillo y tierra. Entonces, ¿qué indicaba esto? Pues una estrategia de ocultamiento ya muy sofisticada. No estamos hablando de alguien novato que se los llevó y que Uh -huh. no, ya es algo muy elaborado, muy sofisticado, muy organizado, y que a veces, como decimos, el crimen organizado está más organizado que la misma autoridad, ¿no? Entonces, redes sociales y medios empiezan a documentar este hallazgo. Visibilizan la magnitud del lugar, porque si recuerdas esas tomas aéreas que sí Uh decías, -huh. es enorme. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y dijo, pues bueno, yo voy a categorizar el sitio como una expresión de la degradación de la violencia del crimen organizado contraria a la dignidad humana. O sea, ¿qué puede haber algo peor a lo contrario a la dignidad humana? Pues justo esto, lo que sucedió en este rancho, ¿no? Entonces, expertos consideran que el rancho era un centro de adiestramiento y exterminio operados por el cártel Jalisco Nueva Generación y usuarios y colectivos lo denominan la escuelita del terror, donde jóvenes eran reclutados, torturados y asesinados en fosas clandestinas, hornos crematorios y pertenencias personales. Se encontraron suficiente evidencia para sugerir desapariciones sistemáticas. ¿Recuerdas que muchas personas lograban ubicar por estas fotos, así de esta foto, esta mochila la traía mi hija, estos zapatos los traía mi Uh hijo? -huh. Entonces, pues sí, tristemente es como se destapa esta situación y aunque en septiembre del 2024 del año pasado ya se había intervenido el rancho con arrestos a 10 personas y se liberaron 2 rehenes, pero pues hasta ese entonces lo oficial que dicen no se hallaron indicios ahora visibles, lo que pues bueno, activistas atribuyen a negligencia y encubrimiento al limpiar el terreno bueno, sí, también recuerdas que limpiaron, ¿no? El Uh terreno antes -huh. de Uh -huh. exhibirlo públicamente, la Fiscalía de Jalisco fue acusada de una simulación. Es increíble, ¿no? Que una fiscalía de esta magnitud haya hecho, pues, estos actos que todo indica que lo hacen con dolo, ¿no? Uh Con -huh. una negligencia para que justo no sepas qué pasó. Entonces, tras la presión pública, la presidencia, pues de la República, la presidencia federal, instruyó que la Fiscalía General de la República
asumiera la investigación, lo que hemos dicho, una vez atraen el caso. Entonces, ellos, la presidenta dice, ustedes atraigan el caso, la Fiscalía General asume ya esta investigación y bueno, se anunciaron acciones por parte de la presidenta, de la mandataria federal, para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, crear bases forenses unificadas, eliminar plazos de espera para iniciar investigaciones por desaparición. Y bueno, así la presidenta Sheinbaum presentó un plan que incluye 6 acciones clave para abordar las crisis de desapariciones que, pues bueno, no sé para qué año, ¿verdad? Las vayan a implementar porque dudo que sea a corto plazo, pero bueno, estas seis acciones clave, si quieres las comentamos cuando regresemos de la pausa, porque creo que estamos en tiempo y sí quisiera darlas un poquito más a detalle para que las comentemos incluso, ¿no? Súper, pues entonces recuerden por favor que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que también nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC o llamarnos al número de cabina 5535084761, 5535084761. Estamos en Reivindicando Derechos, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso. Les estaba platicando estas pues acciones que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum para todo este plan que tiene en materia de búsqueda de personas. Entonces, ¿cuál es una de estas acciones? El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la asignación de más recursos y personal capacitado. Otra es la reforma a la Ley General en materia de desaparición para crear una base única de información forense, el establecimiento también de una plataforma nacional de identificación humana que integre datos de diversas instituciones. La siguiente es la implementación de protocolos homologados para la búsqueda inmediata en la investigación de casos. También la atención integral a las familias de las víctimas, incluyendo apoyo psicológico y asesoría legal, y la coordinación con fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República para garantizar investigaciones efectivas. Cada una de estas acciones, sin duda, son necesarias y ojalá se lleven a cabo porque, pues, es realmente frustrante como asesor jurídico que a veces sea, híjole, déjame mandar un oficio a la fiscalía de otro estado para ver si me lo reciben y para ver si me contestan. Entonces, si ella da esta línea así de tiene que haber una coordinación y tiene que en teoría ya existe, ¿no? Exacto, que esa es la Que en otra, teoría ¿no? ya existe, pues bueno, pues quiero pensar que esto va a hacer que sea más, pues más impositivo, que tenga mayores, pues veamos más respuestas positivas en este aspecto. Y bueno, pues no sé qué opines de estas medidas que, aunque ya están algunas en Es que es papel, eso, ¿sabes? Es que justamente a mí me causa como un ¿dónde poco está de, la exacto, propuesta? o sea, como que veo, me extraña un poco porque si te fijas en lo que pide son que fortalecimiento, implementación, o sea, eso quiere decir que ya está, ¿no? O sea, en la ley ya está. Todas estas Sí, sí, sí. cuestiones ya más bien es. Y si ya estaba antes, ¿por qué ahora tenemos que fortalecerlo? ¿Por qué ahora tenemos que implementarlo? Si eso ya lo debieron de haber implementado desde, pues desde que tenemos la normativa, ¿no? Hoy sí, si de pronto nos quedáramos con un análisis general, diríamos que lo que necesitamos es que sean efectivos. Pero otra cosa que me salta mucho a la vista, May, Ujú. es, si te fijas de todas estas propuestas, claro, tiene que ver precisamente con el Rancho Izaguirre del que tú ya nos contaste,
pero volvemos a lo mismo. Entonces estamos buscando muertos, ¿no? O sea, Sí, sí, seguimos con sí, esa idea sí. de buscar muertos, con que la única forma de buscar a las personas es tomando en consideración que están muertos. Y la realidad es que cuando buscamos a una persona desaparecida, partimos de la búsqueda con vida. Obviamente tú ya como institución tomarás en consideración si los elementos que hay alrededor dan para considerar que esa persona ya ha fallecido, pero no de entrada empieces a buscar muertos, porque entonces es pues casi casi como si le dijeras a la familia, pues ya mire, ya no hay más que hacer, ¿no? Sí, Nos sí, vamos sí. a centrar solo en este elemento y la realidad está pues muy alejada de lo que están viviendo las familias, ¿no? Sí, y está un tanto incongruente que diga también, vamos a asignar más recursos. Bueno, los recortas, se los Ajá. das, se los quitas, se los pones. Tan sencillo, las fiscalías carecen de muchos Ujú. recursos, hojas, así de sencillo. Entonces, ella puede tener pues todo el discurso, ¿no? Pero de ahí a tener realmente la voluntad y el hacerlo, como dicen, del dicho al hecho, hay un buen trecho. Entonces, yo veo bastante, mira, que las personas que a lo mejor no están familiarizadas con el tema pueden decir, ah, suena bien, ¿no? Suena que sí va a haber un cambio, claro, pero los que hemos vivido de cerca estos casos dices, es, o sea, eso ya está. Ujú. ¿Realmente qué vas a hacer? Entonces es frustrante, triste y que no quieran ver, dicen que lo primero es aceptar, ¿no? Yo creo que Ujú. no quiere ver la realidad y no quiere aceptar la crisis en la que estamos en cuanto a desaparición de personas. Exacto, sí, porque si ya nos vamos como al análisis un poco más a detalle de esta propuesta, ¿no? Que pudiéramos tener o este plan, pues podríamos decir que sin lugar a dudas necesitamos que la coordinación entre las autoridades sea efectiva, pero volvemos a lo mismo, esa coordinación ya estaba desde la ley. Lo que necesitamos es que, pues sí, haya este cruce entre las personas que buscan y lo que sí también tenemos es una grave crisis forense, ¿no? No estamos diciendo que todos los desaparecidos están muertos, que es esa una distinción importante, pero entonces, ¿qué estás haciendo con tantos cuerpos que no has podido identificar, ¿no? El tema de lo que tú mencionas de las madres buscadoras dan cuenta de estas pues fosas clandestinas en donde no necesariamente encuentras un cuerpo, ¿no? Sino que encuentras varios. El tema que tú mencionas de los recursos económicos, también tenemos esta cuestión crítica que también empieza a hacer mucho ruido respecto a los cambios en cuanto a la CUR para que tenga datos biométricos, ¿no? Tener se habla de esta base única de información forense donde volvemos a lo mismo, ya estaba como planteada desde un origen precisamente para todo este fenómeno. Se habla de la participación activa de las víctimas, tanto para diseñar como implementar políticas de búsqueda y volvemos a lo mismo, pues es que esta ley fue de las propias víctimas que se movilizaron, que exigieron tener un reconocimiento de esta manera y no decimos que no sea importante hablarlo desde el discurso de por qué las víctimas, las familias, perdón, tienen que estar presente, pero entonces es volver a reafirmar algo que entonces no les hacías caso y por eso ahora lo tienes que plasmar. Se hablan también de un poco de traer a estos expertos de otros países, ¿no? Que ayuden de pronto a hacer estas búsquedas, pero también la propia ley nos ha señalado que solo podemos tener estos peritajes independientes cuando a nivel interno, ¿no? Ya sea local o federal, pues no tenemos a esos expertos, entonces también eso está pues condicionado en la propia ley. Hablan también de este tema de los dineros, como tú bien mencionas. Hubo de pronto una discusión cuando se hablaba de la austeridad republicana, no sé si recuerdes, que uno de los temas en específico que se abordaba ahí era, bueno, vamos a ir cerrando las puertas a los fideicomisos, sí, pero el tema de las víctimas no puedes reducirle, o sea, si de por sí estamos teniendo estos números interesantes, tan preocupantes de víctimas, pues lo que necesitas es tener más recursos para ayudarlas, no menos recursos para pues de pronto ir sesgando esas limitaciones.
o sea, a lo que vemos o de pronto esta pues llamada de atención que hace la presidenta, pues habla de sí, un reconocimiento que se hace del fenómeno que estamos vivenciando, pero porque las propias víctimas lo sacaron a la luz, ¿no? Si no hubiera habido un campo, un rancho Izaguirre con esas dimensiones, a lo mejor estas políticas no estarían sobre la mesa, que volvemos a lo mismo, vuelven a ser como en el mismo sentido, más bien lo que necesitamos es que lo que hay se vuelva efectivo, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, habla de capacitación al personal. Tenemos el caso, ¿no? Tenemos un caso en donde el perito o llegan médico legista, todos te dicen, es un hombre, cuando es una mujer el que tienes Ajá, en la plancha y la familia tiene a esta persona desaparecida por días porque alguien le puso que era un masculino. O sea, es que ajá. hay cosas que sí necesitas una capacitación, pero hay cosas que necesitas también eh, no sé cómo decirlo, que las personas que hagan su trabajo realmente estén con voluntad de hacerlo, de ejercer pues esta autoridad, este orden, de impartir justicia pues muchas veces, no todos, pero varios ya están como muy desgastados en este día a día que ya no toman pues estos detalles, este cuidado respecto a los cuerpos también, ¿no? Veíamos Ujú. en los EMEFOS que nos decían, hace poco acudimos a uno a hacer ahí una diligencia y nos decían, pues es que a la semana nos llegan entre 7, 9, 15 cuerpos y casi todos se van a la fosa común, porque pues no tenemos mayor información. Sí, pero ¿qué haces? Como Ujú. autoridad, ¿qué haces? ¿No? Para poder identificar esta parte que es la que es necesaria trabajar, justo es eso. Sí, 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 porque, insisto, hay esta parte en donde, digo, nosotros lo vemos porque acompañamos a víctimas, pero yo creo que esa es la parte donde vamos a tener a nuestro invitado de decir, y a ustedes que tienen 15, 10, 5, 3, una semana sin saber de su familiar, ¿les sirven estas medidas? ¿O qué es lo que estamos necesitando, ¿no? Pero bueno, andamos sobre los tiempos, entonces, ¿qué te parece si hacemos nuestra pausa comercial para darle la bienvenida a nuestra persona invitada y entonces sí, como que más, digamos, con un caso en específico que nos diga si Sí, estas medidas las ven viables, ¿no? ¿Te sí, parece? desde su vivencia, que nos platique un poquito más. Porque Exactamente. nosotras nos podemos aquí, eh, Desgarrar las desgarrar las vestiduras. vestiduras. Y bueno, ujú. Es correcto. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre esta estrategia que se ha dado a conocer a partir de la presidencia en cuanto a la desaparición de personas. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la desaparición de personas a partir de la política que hoy día ha puesto del conocimiento al público la actual presidenta. Hoy nos acompaña con nosotros, con nosotras y nosotros, el señor Héctor Montaño González. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Héctor. No hay de qué. Bienvenido, señor Héctor. Y pues bueno, aprovechando aquí su visita, ya platicamos un poquito del contexto, todo lo de la desaparición de personas y la política que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en este aspecto. Pero de inicio, ¿usted nos puede contar, por favor, quién es usted y a quién está buscando? Sí, yo soy Héctor Montaño González, papá soltero separado, eh, viviendo con mis hijos Moisés y Eunice, que es la que tengo desaparecida. Y Este, sí, 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 no, díganos, díganos.
Sí, pues, y pues he dedicado a buscarla, porque es un poco complicado el asunto. Justo en ese tenor, ¿nos podría contar quién es Eunice y un poco el contexto de su desaparición? Sí, Eunice es mi hija mayor, luego le sigue Moisés, son mis dos hijos que viven conmigo. Este, pues ella es una muchacha, muy alegre, soltera, muy, eh, con muchos sueños y desgraciadamente por medio de una trampa, pues, está desaparecida mi hija. ¿Desde cuándo está desaparecida, señor Héctor? Desde el 2022, lo que pasa es que es un poco complicado este asunto. Yo considero que esta organización que se llevó a mi hija, pues son gente profesional en el tema, porque está muy estructurado la forma en que se llevan a mi hija. No, no fue un rapto así, tal cual, sino eh, le ofrecen un trabajo, nos hacen caer a todos en la trampa, eh, hacen documentos falsos, identidades falsas, y poco a poco la van retirando de nosotros, Y hasta así es. llegar hasta llegar al momento que ya, desde 2010, 2022, mayo 10, Ujú. fue la último eh, contacto que tuvimos con ella, y eso por una videollamada un audio de llamada que nos mandó, y de ahí para acá no sabemos nada. Oiga, Ok. señor Héctor, y bueno, a partir de que usted está buscando a Unice, en la fiscalía, en la investigación, ¿usted ha tenido contacto con comisiones de búsqueda? Y si es así, ¿nos podría también contar en qué le han apoyado y qué elementos usted consideraría que ayudaría mejor a sus funciones? ¿Cree que darle más recursos y capacitar a su personal sería suficiente? Que es lo que nos estaba aquí, que es una de las acciones clave de esta propuesta de la presidenta. Bueno, sí, en cuestión de recursos, creo que sí es necesario que reciban recursos, de las instituciones como la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, porque a veces no tienen, elementos de oficina para trabajar. Una memoria, una hoja incluso para sacar una copia, pues no se tiene. Y en ese aspecto he visto que sí pasan un poco de, de problema, ¿no? Pues que estarlos consiguiendo. En cuestión de apoyos entre las organizaciones, yo considero que están mal. Ah, sí hace falta los recursos, pero también hace falta integridad en cada elemento de cada institución, porque no hay coordinación. En otras, instancias no hay, ese interés. Yo sé que tienen muchísimos casos y que llegan cada día más casos, pero para investigar una persona, este, posible, que esté infiltrado entre esta organización, su nombre Horacio, eh, tardé casi año y medio 2 años para que lo citaran a declarar. Entonces, el PDI no hacía nada, lo tuve que reportar en 2 ocasiones en la Secretaría de Policía, y sigue igual. Entonces, ahí hay falta de interés, hay falta de coordinación, porque también, así como comento esto, ha habido, he encontrado personas, un Ministerio Público que era muy capaz, con mucho entusiasmo, pero hacen que se le quite ese ánimo los compañeros, la gente que tiene que colaborar con él, porque lo frenan. Y yo pasé esa experiencia con el licenciado Cristian, que estuvo en la mesa del Ministerio Público. Eh, en mucho entusiasmo, apoyó mucho, avanzó el caso un poco cuando estuvo él,
Desgraciadamente lo removieron y llegó otro licenciado. Y ese es un problema también muy fuerte en las instituciones. Y señor Héctor, una de las medidas que se han pues propuesto es precisamente el tema de las bases de datos, ¿no? Cómo se va a trabajar en estos temas de las bases de datos, generar bases de datos como nacionales para poder consultar información, aunque algunas de las propuestas de la presidenta tienen que ver más para cuestión de información forense, Ajá. eh, que al menos nosotras en el caso de UNICE estamos enfocadas más evidentemente a buscarla en vida, ¿no? No buscarla como si ella ya hubiera muerto, pero de lo que usted ha podido vivenciar, de pronto, ¿cómo calificaría usted las bases de datos que actualmente tienen las instituciones en cuanto a las búsquedas que pueden hacer de las personas? Y qué consideraría usted? O sea, si son buenas, si son malas, o qué necesitarían de pronto para mejorar. Bueno, para comenzar, eh, están muy limitadas. Yo solicité que se investigara por medio en su INE, la institución no permitió que hiciéramos ciertas búsquedas. También en cuestión de ver las cuentas bancarias de mi hija, también tuvimos problemas, porque al hacer una investigación en estas instituciones, nos podía arrojar si hizo un retiro, en donde lo hizo, por medio de su cuenta, y nos negaron ese acceso, que yo creo que está mal porque es algo que nos puede ayudar a nosotros a localizar más rápido a nuestras personas desaparecidas, y nos frenan también por ese lado. Sí, Oiga, señor Héctor, ay, perdón. perdón, ahí nada más te interrumpo Sí, tantito, sí, May, sí, sí, porque sí, dime. justamente en esto que le estamos preguntando al señor Héctor, lo que hemos podido vivenciar, que solicitamos un informe interesante justamente a una comisión de atención a búsqueda, y en este entendido de hacer una investigación mucho más integral de la desaparición, por eso nos acercamos para ese estudio en específico, y después de varias semanas de espera, Meses. Ujú. meses de espera, Sí. fue muy desalentador que la información respecto a las bases de datos fuera tan básica, ¿no? O sea, casi mejor nosotros lo hubiéramos buscado porque pues para el informe que nos dieron y lo que sí hemos podido detectar es que depende de las fiscalías, porque eso también lo hemos visto. Dependiendo de las fiscalías, tienen acceso a ciertas plataformas de Ujú. concentración de datos. Y lo que pudimos darnos cuenta aquí en la Ciudad de México es que, o sea, hagan de cuenta que si tienen 10, solo revisan una. ¿No? Que porque no tienen acceso a las demás. Entonces, sí, la parte de la falta de comunicación es muy complicada, pero aparte, el que no tengan acceso a esas plataformas, pues entonces, ¿a quién estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando? ¿No? Si parecería que entonces nada más buscamos en los pequeños lugares donde creemos que tiene relación. Pero May, Eh, tenías, perdón, señora, adelante. es amarrarnos de manos. Exacto. Sí, y otra vez regresamos. Las Ujú. organizaciones de la sociedad civil somos las que estamos aportando más información porque incluso el día que nos presentaron el informe era con, bueno, con los datos que ustedes nos dieron, nosotros hicimos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es muy desalentador, como dice Norma, pero ahorita me llamaba la atención de todo lo que estaba contando el señor Héctor, de todo lo que quiso investigar respecto de cuentas bancarias, temas de INE, todo lo que usted, todo lo que usted ha tratado de investigar, ¿nos puede contar también un poquito con qué autoridades ha acudido a partir de la desaparición de Unice, incluyendo las que tengan que ver con, o las que tengan relación con la atención a víctimas? Bueno, estuve en dos colectivos de búsqueda. He estado en la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Este, He estado con Humanidad y Legalidad, y estuve en la comisión en la FIPEDE.
donde también me he acercado mucho en atención a clientes, en atención a víctimas, perdón. Ujú. Entonces, lo que yo he notado, sobre todo en esto, no hay colaboración. Son muy cerrados en ciertas instituciones o ciertos elementos en cuestión de facilitar las cosas a la otra persona. También las colaboraciones que tenemos con otras fiscalías dentro del interior de la República también es algo muy complicado porque quizás yo pude haber recuperado a mi hija desde que yo primero tuve que pasar por el problema de que poder conseguir la colaboración del Estado de Morelos. Y luego sí logré que fuéramos todos, pero después de un año, más de un año, donde nosotros nos damos cuenta que sí estuvo, yo ya tenía indicios de que podía estar ahí mi hija, descubrimos que sí estuvo ahí y que quizás si hubiera sido pronta la colaboración de todos, se hubiera recuperado. Y tuvimos la decepción de nada más saber que sí estuvo allí, que fue golpeada, que era intimidada. Y pues así no se puede. Este, puede haber excelentes elementos en las instituciones, pero si no hay esa coordinación y esa colaboración, es muy difícil. Claro. Y justamente en relación a esto que usted nos menciona, hoy sabemos que el tema de desaparición de personas ha obligado a la autoridad, y eso a través de, pues, ustedes como víctimas, ¿no? Ha obligado a la autoridad a tener protocolos en cuanto a su actuación. Y eso para las diferentes autoridades que tienen que intervenir en la búsqueda de una persona desaparecida, tanto en la investigación como en la atención a víctimas. Y justamente esta ley de la que hablábamos, la Ley General en materia de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, incluso habla de que estos protocolos son obligatorios, ¿no? A contrario de lo que a veces creíamos de que los protocolos era sí un insumo útil para las autoridades, pero no necesariamente obligatorio. En relación a esto, señor Héctor, ¿cómo calificaría usted la aplicación de los protocolos por parte de las autoridades que los han atendido? ¿Usted cree que sí han seguido un protocolo o que andan ahí sin una dirección? No, pues aparentan llevar el protocolo, pero no lo hacen. Eh, Ahora que tuvimos el análisis de contexto del expediente de mi hija, se da uno cuenta que cada quien, bueno, yo lo veo de este modo, cada quien en su profesión, pues debe estar preparado. Este, Aquí con lo que menciona las personas que hicieron el análisis, ¿cuál es la forma de actuar de los delincuentes? El proceso que llevan, que coincide mucho con lo que hicieron con mi hija. Y si las autoridades desde un principio tuvieron contacto con mi hija en 3 ocasiones quedó de venir y no vino. Hubo varios detalles que allí, pues, puedo decir, yo no sabía nada de eso, cómo actuaban o qué hacían. Pero se supone que las autoridades sí deben de saber cuál es el procedimiento de estos delincuentes. Y si están viendo esas alertas de algo de que algo está pasando, ¿por qué no actúan? Esa es mi pregunta. Claro. Oiga, señor Héctor, y bueno, me imagino que a lo largo de todo este proceso que usted ha llevado, pues sí ha necesitado un apoyo, pues sí tener esa instancia profesional en materia psicológica y también en tema jurídico. Entonces, estas instancias con las que usted fue, ¿le ofrecieron ese apoyo psicológico y esa asesoría legal? Después de año y medio. Ok. Y desde su experiencia, eh, pues considera que es necesario este tipo de apoyos o por qué es necesario este tipo de apoyos. Claro, porque al llegar yo solo
al Ministerio Público a hacer mi declaración. Muchas veces los licenciados no escriben exactamente o las cosas como se deben de pasmar en el expediente. Entonces, si cambian algunos términos, ya no, ya desvía un poco la investigación, la guía donde uno va. Entonces, es importante tener la asesoría de un licenciado. Yo después le comento, desde año y medio, tuve a una licenciada por parte de la fiscalía que nada más se presentaba a firmar cuando yo terminaba mi declaración, porque estaba demasiado ocupado. Tenía muchos casos y tenía que ir a un curso a la otra fiscalía y era igual que si no tuviera yo una asesoría. Entonces ahí también son los puntos que el gobierno debería de tomar en cuenta o de ver qué es lo que está pasando en las fiscalías eh, para que pueda mejorar el procedimiento de las investigaciones y búsquedas. Y el apoyo psicológico sí lo tuvo también después de año y medio, pero lo consideró suficiente, ¿no? No, no porque en este caso me hice, por parte de la fiscalía, me hicieron un estudio psicológico como cuestionario que duró bastante tiempo. Yo no supe cuál fue el resultado de la psicóloga. Lo entregaron a la fiscalía y hasta ahí quedó. Luego, por parte de SABI me otorgaron el apoyo psicológico, pero fue muy corto porque tienen tanta saturación que dicen es que te vamos a dar el apoyo, pero nada más por tanto tiempo y ya no se puede más. Entonces, pues, queda uno igual. Pero aparte ya no se puede y usted sigue buscando a su hija, ¿no? Ah, Ujú. claro. O sea, a lo que voy es que, ¿cómo le pones un plazo a la atención psicológica que va a tener una víctima de desaparición forzada y todavía no aparece su hija, ¿no? O sea, como si con 10 sesiones usted quedara ya listo Ajá. como para afrontar toda la búsqueda, ¿no? Sí, en este caso es como llenar un requisito, ¿no? Entre ellos para Ujú. justificar su trabajo, pero realmente no se está trabajando como debe de ser. Y justamente allí antes de terminar este bloque, señor Héctor, me gustaría que nos contara un poquito, ¿ha sido posible que usted participe de forma activa en la búsqueda de su hija, más allá del tema de que tenga representantes legales y demás? Es decir, cuando usted llevaba información respecto a la búsqueda de su hija, la fiscalía sí decía, ah, sí, claro, vamos a buscar por donde usted dice. Porque esto lo menciono porque se supone que las víctimas tienen la oportunidad, si bien no de hacer la investigación del De Ministerio aportar. Público, sí de Ujú. aportar elementos para la búsqueda. ¿Le tomaron en consideración esos elementos, señor Héctor? No, ¿Qué no argumento le porque daban? que con la información que yo traía, pues lógico, yo venía siendo una tercera persona y me decían que tenía que ser directamente la persona que tuvo el contacto, digamos, con mi hija o con algún suceso dentro de la investigación. Y a mí me decían que lo que yo decía se tomaba como a chisme, Ujú. entonces no le daban validez. Sí, el famoso testigo de oídas, ¿no? Que Ujú. solemos usar en la materia penal. Sí, digo, se lo preguntaba porque justamente insistimos, ¿no? Esta parte de considerar que las víctimas son un sujeto meramente pasivo y desde ahí no permitir esa retroalimentación, ¿no? De explicar por qué sí, por qué no. Más allá de hacer las acciones, es al menos explícales por qué sí se puede o por qué no. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Todavía tenemos ahí un par de Claro, preguntas, señor Héctor, para que nos ayude a responderlas y bueno, para que también tengamos una claridad mejor de por qué hoy día estamos
tratando de cuestionar esta política que ha hecho del conocimiento la presidenta, no solo por atacar, sino más bien para decir, hoy tenemos aquí una víctima que nos puede decir si ayudaría o no ayudaría. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la desaparición de personas y en específico nos estamos pues enfocando en la estrategia que hace unos días la presidenta ha hecho del conocimiento y hoy tenemos a el señor Héctor Montaño González que está buscando a su hija Eunice, quien ya lleva 3 años desaparecida. Señor Héctor, en su búsqueda de Eunice, ¿usted ha tratado de pedir ayuda a otras fiscalías? Y si es así, ¿cuál ha sido el resultado? Sí, he querido pasar el expediente a la Fiscalía de Trata, pero me han dicho que no se puede. Después de que yo quise pasarlo, seguí investigando y he logrado saber algunas cosas. Por ejemplo, en- cuando mi hija manda una fotografía que yo no acepté porque dije, a mí nadie me garantiza si mi hija está por voluntad propia mandando esa fotografía o está obligada. Y por esa fotografía querían cerrar el expediente. Yo me rehusé y tuve una confrontación con el licenciado encargado de la fiscalía y me dicen, como diciéndome, por lástima te dejamos que siga adelante el expediente. Después supe que lo que te podía hacer es dejar que se cerrara el expediente e ir que pasaran unos días e ir a levantar una denuncia a la Fiscalía de Trata. Ese era, según yo, lo que yo investigué, el procedimiento. Pero este procedimiento a mí nadie me lo indicó, porque yo no tenía asesoría jurídica y se supone que tanto el licenciado de la Fiscalía como el Ministerio Público pues, me podían ver orientado, ¿no? De qué hacer. Pero no, me dijeron que nada más por consideración me iban a dejar el expediente. Entonces eso a mí se me hace falta de ética, falta de interés, como que pues nos dicen, pues entre menos trabajo mejor, ¿no? Esa es la forma en que yo he querido llevar a otras partes el caso de mi hija para que poderla encontrar, pero no he podido. Oiga, señor Héctor, y bueno, ahorita nos está platicando que siente por parte de las autoridades falta de interés, falta de empatía, sería una carpeta menos, ¿no? Eso es lo que usted siente. Sí. ¿Realmente usted nos podría decir qué necesitan las autoridades para realmente llevar a cabo una búsqueda efectiva de las personas que son reportadas como desaparecidas? Porque una de las acciones de la presidenta es, bueno, te voy a dotar de recursos y te voy a capacitar, pero usted me está hablando de una falta de empatía, de un ¿De no querer interés? trabajar, del interés. Entonces, ¿usted qué cree o qué necesitan las autoridades realmente para hacer esta búsqueda efectiva? Bueno, sobre todo coordinación, este, tener un poco más empatía con todas las personas que nosotros tenemos este problema, eh, que lo sientan un poquito, el dolor que estamos pasando nosotros. Yo sé que tienen muchos casos, pero si trabajaran debidamente, se reduciría el trabajo para ellos porque se resolverían los casos y sería un caso menos en cada persona. Claro. Y esa coordinación, sobre todo la coordinación, porque a mí me costó trabajo. Yo logré ir a una búsqueda con mi hija, con el Ministerio Público y con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Morelos. Sí, íbamos todos, pero también fuimos ya fuera de tiempo. Ya pasó mucho tiempo de cuando las cosas, sale una información, entonces yo creo que debe ser inmediata la reacción. Aquí fue después de más de un año. Lógico que no,
no encontramos nada y ellos dicen, bueno, yo ya cumplí con ir a investigar ahí, pero ¿qué pasó? No lo hicieron en el tiempo debido. Claro. Y señor Héctor, yo sé que esta es una pregunta complicada, ¿no? Pero ¿podría usted nos podría contar cómo la desaparición de Eunice le ha afectado a usted y cómo le ha afectado a su familia? Y en su caso, al tener estas afectaciones, de pronto el Estado, ¿qué debería de hacer? O sea, ¿cómo le podría ayudar el Estado a usted en todas estas afectaciones que ha tenido? O si no las ha tenido, cuéntenos un poquito. Bueno, sí. eh, de comienzo altera el ritmo de vida que lleva una familia, porque este, tiene uno que dejar de trabajar para estar buscando a nuestra hija. Tiene uno que la preocupación va creciendo, la frustración va creciendo. Emocionalmente empezamos a estar mal. Y por eso es importante el asesoramiento de un especialista, un psicólogo. eh, Deja uno de trabajar la economía también, porque al ya no poder trabajar constantemente o sin estas preocupaciones, pues uno va más o menos llevando el día a día. Pero con estas situaciones, a veces hay que acudir a la comisión de búsqueda, a veces hay que acudir a la fiscalía, a veces hay que ir a hacer una búsqueda o ¿supiste algo? Vas a investigar. Todo eso altera la vida diaria. Todo esto a uno le afecta en todos los aspectos, económicamente, emocionalmente, físicamente. Y entre más tiempo pasa, esto se pone más difícil y yo creo que tanto para nuestra persona desaparecida, si está viva, como para nosotros en el transcurso de la búsqueda. Claro. Sí, porque me imagino que el tema de salud también, ¿no? Cada vez se va uno deteriorando más en tema de estrés, de salud mental, de salud física. No es sencillo, ¿no? Es el económico, el familiar, muchos aspectos que sí influyen en usted y en su familia. Claro, el emocional viene, después del emocional viene el físico, enfermedades, alteraciones, y el económico, que también se junta al estrés. Entonces el estrés es el que ocasiona todo. Y el estrés no lo podemos quitar porque hasta que no encontremos a nuestra hija o saber algo de nuestro familiar desaparecido. Claro. Pues le agradecemos mucho, señor Héctor, por contarnos su historia, por hacerla del conocimiento a nuestro auditorio. Seguimos buscando a Eunice Jocelyn Montaño Hover. Es una chica trabajadora en su momento de Hooters, que es ahí donde el señor nos comenta que pues ahí es donde la contactan para un supuesto trabajo y hasta el día de hoy, después de 3 años, seguimos buscando a Eunice Jocelyn y seguimos exigiéndole a las autoridades pues que continúen con su búsqueda porque pues también lo que el señor también ha podido vivenciar a través de nuestro acompañamiento es que pues para que conozcan otras autoridades necesita venir Eunice a decirnos que necesita que otra autoridad la investigue, ¿no? O sea, Ajá, es un extremo Ridículo. ridículo porque volvemos a lo mismo. Este tema, una de las cosas que es importante mencionar en el acceso a la justicia en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas cuando sabemos que son mujeres, que es una de las razones que le han estado dando al señor Héctor, es, sí, pero ella ya dijo que está en tal lugar, ¿no? En algún momento lo dijo hace un par de años, ¿no? Y con una imagen y con un Nota. texto, Ujú. pero eso no es encontrar a una persona desaparecida. Y después de eso seguimos sin saber dónde está Eunice. Entonces, la fiscalía no puede tomar esta circunstancia como que ella está, pues por su voluntad, fuera de su domicilio, porque el que no sepamos de ella nos da cuenta de que sigue desaparecida y claro, que hay una obligación del Estado en el momento en que es una mujer
y en el momento en que pues tenemos un contexto en donde la violencia se acrecienta más en las mujeres y por ese simple hecho el Estado debería de seguir buscando de forma mucho más eficiente a Eunice, así como a todos los desaparecidos que tenemos en este país. Y hoy quisimos invitar al señor Héctor porque pues a través del acompañamiento de su caso podemos, ni siquiera nos podemos poner en sus zapatos del señor Héctor, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que esta estrategia que hoy se ha planteado no es algo novedoso, no es algo que de pronto como que en automático van a aparecer las personas que hoy estamos buscándolas, ni tampoco en automático les va a aparecer el nombre a los cuerpos que no tenemos identificados, sino que todavía hay un desafío muy importante para seguir en la búsqueda de estas personas y que no se nos olvide que el que hoy tengamos tantas personas desaparecidas es la respuesta a la omisión y a la, pues a que a un Estado no le importa dónde están nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros papás, ¿no? Entonces, hoy sí quisimos traer pues a este espacio a una víctima que les diga que no es suficiente, que en la medida en que Eunice Jocelyn no aparezca, pues cualquier acción que tome el Estado es insuficiente, ¿no? Señor Héctor, ¿algo que le quiera decir por último a nuestro auditorio? Bueno, que sobre todo que no dejen ni desistan de buscar a sus seres queridos, porque no sabemos en qué condiciones estén ellos, si los necesitan, y poderlos salvar de ese infierno en que pueden estar. Muchas gracias, señor Héctor. May, ¿algo final con lo que cerramos este programa? Bueno, pues muy rápido agradecerle al señor Héctor y que por lo regular tenemos el estereotipo o el prototipo de que solo las mujeres somos las que buscamos a nuestros hijos. Y este es el caso, el ejemplo de que un papá está en pie de lucha buscando a su hija y que también sepa, señor Héctor, que esta organización está comprometida con usted. Sí, ¿puedo una última cosa? Claro, claro. Algo que yo también vi en las fiscalías y que eso me consta, muchas personas levantan la denuncia, pero no le dan seguimiento a sus expedientes, le dejan todo en las manos de las autoridades y también por eso se suman los casos. También que los papás, los familiares busquen a su gente y se metan a las fiscalías para también que presionen y den un mejor servicio, porque se dan cuenta, dicen, pues no hago nada, no hay quien me esté a mí obligando a seguir buscando. Y se van quedando muchos casos rezagados. Claro. Muchas gracias, señor Héctor. Pues les damos las gracias a nuestro auditorio. Pues ya saben, nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y en las redes sociales de CIMAC pueden ahí hacernos una pregunta en relación a este programa o si desean algún tema en específico, pues también nos pueden pues ahí escribir. Y si no, pues nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. No olvidemos, seguimos buscando a Eunice Jocelyn Montaño Jover. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.